Bien, entonces Ezequiel 28, vamos a estar leyendo versículo 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Gracias te damos, Padre eterno, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos das, pero más que nada por este privilegio, Dios, de poder exponer tu palabra, de poder meditar en ella, de este tiempo que podemos compartir contigo, Señor. Te pedimos, Señor, de tu bendición, obra en cada uno de nosotros, Señor, y lleno, Señor, con tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Ezequiel 28, versículo 11 al 19, dice 11. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, y andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a cenizas sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Bien, en los días que estamos, en estos días, ¿verdad? Sabemos que existe una crisis en el mundo. Una crisis puede ser valores morales, valores éticos, valores políticos, valores espirituales, la cual está presente tanto en ciudades grandes como en ciudades pequeñas, en países desarrollados y subdesarrollados. En otras palabras, estamos en guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos piensan que esta es una guerra política, o sea, un partido político contra otro partido político. Los conservadores, por ejemplo, con los liberales, o en contra de los liberales. Los idealistas contra los conservadores, los comunistas contra los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Algunos otros más piensan que es una guerra cultural, o sea, unos tratando de imponer una cultura en otros y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Aún más, algunos otros piensan que es una guerra filosófica, o sea, una guerra llena de sus propias ideas, de conceptos, de diferentes formas de ver, de apreciar la vida, ¿sí? Pero cuando digo estamos en guerra, a lo que me refiero es que la verdad es una guerra, sí, pero es una guerra espiritual, y no vamos a ganar la guerra, ni siquiera vamos a entender de qué se trata hasta que expongamos al enemigo. ¿Quién es el enemigo? O sea, hasta que expongamos el poder que está o que existe detrás de todo esto. Por ejemplo, ¿qué existe detrás de la industria del aborto? Porque créanme, es una industria. Muchos se están volviendo millonarios asesinando bebés. ¿Qué hay detrás del imperio de las apuestas? ¿Sí? Toda apuesta de dinero. ¿Qué hay detrás de los carteles de narcotráfico? ¿Qué hay detrás de los productores pornográficos? ¿Qué hay por debajo de toda la perversión sexual que existe el día de hoy? ¿Sí? En el mundo, en este mundo, ¿quién dirige todo esto? ¿Sí? ¿Quién dirige todo esto? ¿Se ha puesto a pensar verdaderamente en ello? Les repito nuevamente, no vamos a ganar la guerra si pensamos que esta es una guerra política o filosófica o económica. Y lo más trágico es que en términos generales
ni siquiera nos estamos presentando o preparando para la batalla. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo es Satanás. ¿Sí? Y es precisamente lo que Ezequiel nos enseña aquí, lógicamente inspirado por la palabra de Dios. Esta es la profecía que él le dio a Ezequiel. El versículo que acabamos de leer en el capítulo 28, el 11 y 12 dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios. ¿Sí? Lo que nos dice la historia aquí en el Antiguo Testamento es que existía un antiguo rey, el cual era un gobernador político de aquellos tiempos, y le mandó precisamente a Ezequiel, a este profeta, que le predicara, que le advirtiera y que le dijera las malas noticias en su contra. Pero algo más sorprendente, el profeta mismo, Ezequiel, vio a través del rey de Tiro o por sobre de él, llegando al verdadero poder detrás del trono. ¿Qué era lo que en verdad estaba ahí? ¿Quién estaba en sí detrás del trono? Y es así de simple. En muchas ocasiones Dios se dirige a Satanás a través del instrumento que ha utilizado. Por ejemplo, ¿recuerdan el jardín del Edén? La serpiente nada más estaba ahí, ¿sí? Pero Dios se dirigió a Satanás a través de la serpiente, quien usaba, ¿verdad?, la serpiente. En el Nuevo Testamento, ¿se recuerdan cuando Jesucristo se dirigió a Satanás a través de Simón Pedro? ¿Sí? Él dijo ahí algo que probaba que había un poder detrás de Pedro, aun cuando el mismo Pedro ni siquiera estaba consciente que estaba siendo usado. ¿Verdad? Jesús, con una voz de mando, con autoridad, y mirando fijamente a Simón Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no ponen las cosas miran las cosas de Dios. ¿Sí? O sea, en todo esto podemos ver que había un poder, primero, detrás de la serpiente. Había un poder detrás de Pedro, había un poder en la Escritura detrás del rey de Tiro. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el versículo otra vez del 11 al 15, dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Dice: toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. 14 dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Sí? Hasta que la iniquidad se halló en ti. Aquí Dios lo que está haciendo, está hablando de Satanás, lo está describiendo, ¿sí? Del príncipe de las tinieblas. Y Dios lo describe precisamente en este pasaje. Ahora, existen cuatro puntos, cuatro áreas que me gustaría que comprenda acerca y que conozca más acerca de Satanás. La primera es, déjeme preguntarle, nada más dígame sí o no. ¿Usted cree que Dios creó un diablo? ¿No? ¿O sí? Dios no creó un diablo. No. ¿Sí? Dios no creó, y este es el primer punto que quiero que entiendan. Él fue creado en absoluta perfección, ¿verdad? El diablo no es un ser creado. Dios no creó a un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, ¿verdad?, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, ¿qué era? Él era, dice la Escritura, un querubín, un ángel de luz, ¿verdad?, que fue creado en absoluta perfección. Versículo 15 dice: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se encontró en ti, se halló en ti. ¿Ah? Mire, hoy día todavía aún algunas personas se preguntan: ¿de dónde salió ese diablo? ¿De dónde salió el diablo? ¿Sí? ¿O por qué lo creó Dios? Dios no creó al diablo como al diablo. ¿Ah? Dios lo creó, repito, en absoluta perfección. Por ello la Biblia, la Escritura dice que Él era perfecto cuando fue creado. ¿Sí? Especifica también que Él sobrepasaba en belleza
era supremo en sabiduría. Su nombre era Lucero o Lucifer, ¿sí? Hoy, lógicamente, a nosotros nos suena como un nombre perverso, pero fue todo a causa de su connotación ahora negativa con el pecado, ¿sí? Pero en sí, el nombre Lucifer o Lucero literalmente significa portador de luz, ¿sí? Portador de luz. O sea, era un ser radiante. Y es precisamente lo que dice, fíjense en el versículo 13, dice: en el Edén estabas en el huerto de Dios, y empieza a describir, toda piedra preciosa era que tu vestidura. Y empieza a describir el rubí, el topacio, diamante, zafiro, ones, jaspe, esmeralda, hasta el oro. Dice: la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. ¿Sí? Él era un individuo radiante, un ser radiante, ¿sí? Otra cosa, él no necesitaba instrumentos para alabar a Dios, porque él mismo era un instrumento. O sea que cuando él hablaba, su voz era melodiosa, era musical, ¿sí? Y aún más, en el versículo 13 nos recuerda, en el Edén estabas en el huerto de Dios, ¿sí? Versículo 14 dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, dice, yo te puse ahí. Cuando la Biblia, voy a continuar, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Cuando la Biblia menciona aquí el santo monte de Dios en el Antiguo Testamento, habla de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios, es decir, él estaba en el preciso lugar de autoridad, ¿verdad? Imagínenselo, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de música, lleno de luz, ¿verdad? Él era el querubín ungido. Y en este mismo versículo 14, donde dice, tú, querubín protector de alas desplegadas, significa que él extendía sus alas ante el trono de Dios, ¿sí? Qué creación tan hermosa, ¿verdad? En realidad fue esta. El querubín también es el rango más alto de los ángeles, y él era el más grande entre todos ellos, ¿sí? Podemos ver todo esto en perfección en la Escritura, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó aquí? Versículo 18 dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, ¿sí? Profanaste tus santuarios. ¿Qué es un santuario? Un santuario es un lugar de adoración, y él estaba, ¿verdad?, en el santuario, en el santo monte de Dios. Pero recuerda también esto, él era un ser creado. Esto es importante que lo recuerde. Versículo 15 otra vez, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire, jamás piense que Satanás es igual a Dios o eterno como Dios. No. Nunca piense que de algún modo existe, como dijéramos, una forma de dualismo, ¿verdad?, en el universo, o sea que hay dos iguales. No. Que Satanás siempre ha existido a través de toda la eternidad, igual como ha existido Dios el Padre. No. Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no era. Dios siempre ha existido, ¿sí? Dios es el principio, el fin, el alfa, el omega. Él siempre ha existido, nadie creó a Dios. Es algo que nuestra mente no puede comprender, pero Dios siempre ha existido, ¿sí? Pero entonces nunca ha habido un tiempo, ¿verdad?, cuando Dios no era, pero sí hubo un tiempo cuando Satanás no era, ¿sí? Recuerde, él fue creado, ¿sí? Él fue creado, y cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como lucero de la mañana, hijo de la mañana, ¿sí? Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando cayó, o sea, cuando se rebeló contra Dios, ¿sí? Mas él fue creado en perfección absoluta. Recuerde, es muy importante eso. Él es un ser creado. Ahorita lo voy a explicar porque quiero que en verdad recuerde eso muy bien. Una de las cosas es esta. ¿Sabe cuál es el problema con muchas personas el día de hoy? Es simplemente que no llegan a comprender eso, que Satanás fue un ser creado, y que Dios, el Dios que lo pronunció, el Dios que lo creó, ¿sí?, que le dio la existencia, es el mismo Dios que lo va a pronunciar en el olvido, ¿sí? Nosotros hoy día no nos preguntamos quién va a ganar, ¿sí?, como si hubiera un tipo de batalla entre dos fuerzas cósmicas. No. Mira, lo voy a poner así. ¿Sabe lo que es un antónimo? Se oye como Antonio, ¿sí? Es un antónimo. ¿Sabe lo que es un antónimo? Bueno, sí sabe lo que es un sinónimo, ¿verdad?
Un sinónimo es una palabra que es muy parecida en su significado a otra, ¿sí? Solo que son diferentes palabras, pero el significado es igual, ¿sí? Bien, un antónimo es lo opuesto, ¿sí? Es lo opuesto. Por ejemplo, si yo digo grande, usted dice pequeño, ¿sí? Es lo opuesto, no es similar, es lo opuesto completamente un antónimo. Si yo digo rico, por ejemplo, usted dice pobre, ¿sí? Ahora, si yo digo Dios, ¿sí? Usted dice, si dice diablo o Satanás, eso es un error, ¿sí? Eso no es así. Satanás no es lo opuesto a Dios, no es. Satanás no es lo opuesto a Dios porque Dios no tiene opuesto, ¿sí? Dios es único, no existe nadie como Él. Usted no puede tener un opuesto para Dios, mucho menos uno igual, ¿sí? A Dios. Dios es Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás, recuerde, es un ser creado, ¿sí? Él lo creó. Entonces, el primer punto, ¿verdad?, que le decía es este: Dios no creó al diablo, ¿sí? Es el primero. Segundo punto que quiero que entienda sobre Satanás es que él fue corrompido por la presunción, o sea, por el orgullo, ¿sí? Él se corrompió por el orgullo. Versículos 16 y 17 dice: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, dice, y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí estaba un ser cuyo corazón, ¿qué hizo? Se enalteció. ¿Sí? Su corazón se llenó de arrogancia. Fue precisamente el orgullo que hizo al diablo, ¿ah? Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción, la soberbia, el orgullo, la altivez de espíritu. El decir, oh, yo soy mejor que tú, yo soy esto, yo soy superior. ¿Sí? Entonces Dios no creó a un diablo, Dios creó a un santo ángel, ¿ah? Pero este santo ángel, ¿qué fue lo que hizo? Se enalteció con orgullo. Y cuando Dios creó a Lucifer, Dios le dio la capacidad de escoger, como tenemos el día de hoy, libre albedrío, escoger entre el bien y el mal, ¿sí? El ángel, este lucero, este Lucifer, escogió ¿qué? El mal, ¿sí? Y lo que motivó su elección, ¿qué fue? Fue su orgullo. Fue su orgullo. ¿A qué grado fue ese orgullo? ¿Qué es lo que dice Isaías 14:14? Lo tengo aquí para que no lo busque en su Biblia. Dice: subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Sí? ¿Hasta dónde se le fue el orgullo? Dice: me haré semejante al Altísimo. Y fue aquí cuando Lucifer, el hijo de la mañana, llegó a ser Satanás, el padre de la noche. Pero entienda esto: Satanás tenía una belleza, como dice la Escritura, indescriptible, ¿sí? Y posee aún dicha belleza. Fíjese lo que dice el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y luego dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sí? Lea muy cuidadosamente, porque la implicación es que la belleza aún permanece y que la sabiduría aún continúa, pero lo que tiene ahora es una sabiduría corrompida y una belleza manchada. ¿Sí? Satanás es un sabio, pero su sabiduría es corrupta. Satanás es aún hermoso, pero su belleza está manchada. O sea, Satanás es, ¿cómo lo podríamos poner? Brillantemente y grotescamente hermoso, ¿sí? Entonces, no piense que porque Satanás, ¿verdad?, ha pecado contra Dios, usted debe tampoco buscar, como lo dibujan, como un monstruo o un diablo vestido de rojo, ¿verdad?, con piel roja, con cola, con cuernos, etcétera. No, porque así no lo describe la Biblia. Así no lo describe la Biblia. El diablo no es un monstruo repulsivo. Ese es solo su carácter. ¿Sí? Es el poder detrás. Ese es solo su carácter, pero esa no es su apariencia. Usted, yo creo que ha estado en situaciones más, puede ser trabajo, escuela, donde esté, se topa con gente que son tal vez demasiado violentos o su actitud es muy mal, ¿sí? Todo eso es influencia de él, ¿sí? Entonces, el diablo no es un monstruo repulsivo, ese es solo su carácter, ¿sí?
pero esa no es su apariencia. Hay personas, sobre todo vamos a hablar en áreas de trabajo, pueden ser la mujer muy bonita, el hombre, ¿verdad?, muy guapo, sí, pero su personalidad, sí, es de lo peor, ¿sí? Entonces, esta es solamente su apariencia, es como dicen, es un camuflaje, ¿verdad? Es un camuflaje. Y hay diferentes formas, inclusive Pablo en 2 de Corintios, es el siguiente versículo que tengo aquí, 2 de Corintios 11, el versículo 14 y 15, describe, dice, y no es de extrañar, dice, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, él está hablando de ministros, ¿sí? Los ministros de Satanás. Y él enseña que se les puede encontrar dentro del ministerio también, ¿sí? O sea, ¿y qué es lo que pasa? Satanás los disfraza como ministros del Evangelio. Por eso hay que tener cuidado si no conocemos la Escritura. Debemos entender que Satanás no está en contra de la religión, no. Más bien podríamos decir, él es el cabecilla de la religión. Él siempre, ¿por qué? Porque él siempre ha querido ser como Dios, ¿verdad? Él siempre ha añorado, él siempre ha deseado ser adorado. Entonces, la forma en que él le tienta a usted es en la forma que sea parecida como lo hace Dios, pero a la manera de Satanás, ¿sí? Por ejemplo, se recuerda en el libro de Génesis lo que le dijo a Eva en Génesis 3, el 4 y 5, no puse todos los versículos, pero esto es la base que quiero que entienda. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí? Y seréis como Dios. O sea, él tentó a Eva con la misma tentación que él mismo se tentó, ¿verdad? Cuando dijo en Isaías 14:14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. El orgullo. Oh, sí, tú puedes hacer esto. Sí, tú vas a ser como Dios. Entonces, Satanás, quiero que entienda eso, es el maestro del engaño. ¿Sí? No piense que usted lo reconocerá con su ingeniosidad humana, no. Tenemos que tener cuidado. Inclusive Mateo 24:24 dice, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Dice, y mostrarán grandes señales y prodigios para así enseñar, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Aún de ser posible a los escogidos. Esa es la razón por la cual debemos caminar muy cercanamente siempre a Dios. ¿Sí? Entonces, recuerde, Satanás es una criatura creada y su derrota es tan cierta como su existencia. Lo único que aquí le quiero decir es, usted no tiene que servirle. No tiene que servirle. Él siempre ha querido ser adorado, siempre. Y hay iglesias liberales, mundanas e inicuas, hay sectas que son falsas. Él está ahí. ¿Sí? Él está ahí. Y todo esto es lo que vamos a ver más y más y más y más y más en los últimos tiempos. ¿Sí? Es lo que dice 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos que dice, apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? Entonces recuerda, Satanás fue creado en perfección, pero se corrompió su orgullo. ¿Sí? Él se enalteció a causa de su belleza, ¿verdad? Y dijo, ¿sí? Yo soy demasiado sabio, yo soy demasiado hermoso, ¿sí? Soy demasiado grande, magnífico, para ser menos que Dios. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Primer punto, Dios no creó a un diablo. Segundo, él fue corrompido por el orgullo. Tercer punto, Satanás continúa con poder. ¿Sí? Él continúa con poder. Mira, a veces tenemos la idea que él hoy no tiene ningún poder en este mundo. Pero escuche lo que dice en el versículo 16 que estamos en Ezequiel. Dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. ¿Y qué dice? Y pecaste. ¿Sí? Y pecaste. O sea, Satanás dirige el control maestro. ¿Sí? Él enseña eso. Es su trabajo. ¿Cómo? Manipulando los corazones, las mentes de las personas. Es por ello que vivimos en una sociedad tan violenta. ¿Por qué? Porque él es un instigador. Escuchó las noticias últimamente la semana pasada en la escuela en Ohio,
de este otro joven que quería matar más alumnos, más estudiantes. ¿Cuántas veces ya ha pasado eso? ¿Sí? El poder que está detrás. ¿Sí? Ahora, mire, yo entiendo y mucha gente lo hace. ¿Por qué Dios, se pregunta, por qué Dios permite que tenga poder? ¿Por qué Dios simplemente no lo elimina? ¿Verdad? ¿Por qué Dios tan solo no lo destruye? Él lo puede hacer así, ¿verdad? Pero mire, si Dios hiciera eso, Él no estaría trabajando de acuerdo o según su plan, según su santidad, su justicia. Dios tiene un plan, ¿sí? Y Dios lo está llevando a cabo. Y dicho plan está en perfecta sincronización con su santidad, con quien es Él, ¿sí? Quiero que vea esta escritura en Hebreos 2:14, esa es la que tengo aquí aparte abajo. Y ponga mucha atención en esta escritura, es muy importante. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, ¿sí? Hablando de Jesucristo, igualmente participó también lo mismo, ¿para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Sí? Una vez más, así que por cuanto los hijos, o sea, todos los creyentes, está hablando de todos los creyentes, participan de carne y sangre, Él, Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto es lo que la Escritura nos dice acerca de Satanás y su destrucción. O sea, dice Él, hablando, repito, de Jesús, también participó de lo mismo. Es decir, que Jesús vino, ¿verdad?, en carne y sangre, es Dios encarnado, ¿sí? Él tomó un cuerpo humano, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Esto es, como dice la Escritura, al diablo. Ahora, si nos preguntamos por qué Dios no lo destruyó simplemente, bueno, Dios nos dice, no, yo pondré a mi hijo en la cruz, tengo un plan, ¿sí? Y es una razón por qué, vamos a entrar a eso. ¿Por qué dice que Jesús participó, la Escritura, de carne y sangre? Bueno, porque somos carne y sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Jesús pudiera destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, como dice la Escritura, al diablo, ¿sí? La Escritura en Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte y somos pecadores y la merecemos. Y Dios es santo, Dios es justo. Dios no puede entonces pasar por alto el pecado. El pecado debe ser castigado. Y si Dios tan solo matara al diablo y nos llevara al cielo sin castigar el pecado, Dios dejaría de ser un Dios santo, Dios dejaría de ser un Dios justo, ¿sí? Así que, mire, ¿cómo empezó todo esto? El dominio que el hombre tenía, el dominio del hombre, ¿sí? El cual se le había dado. Recuerda, desde la creación, Dios le dio dominio al hombre, ¿sí? Que él tuviera control de todo. Ese dominio del hombre, el cual se le había dado, se perdió legalmente y se recobrará también legalmente, ¿sí? Dios dijo, un hombre lo perdió, un hombre lo rescatará. El primer Adán lo perdió, el segundo Adán lo recuperará, ¿verdad? Es por ello que Dios lo lleva todo a cabo en su plan perfecto. Y la batalla que comenzó en el cielo se ganará aquí en la tierra, ¿sí? De hecho, ya fue ganada en el Calvario, cuando Jesús sufrió, cuando Él derramó su sangre y murió. Y dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿sí? Cuando Jesús murió, es como dice, no sé si ha escuchado esto, cuando Jesús murió, le quebró la espina dorsal al diablo, ¿sí? Mire, muchas personas aún también se jactan y dicen, o se burlan, ¿sí? Dice, yo no le tengo miedo al diablo. ¿Usted le tiene miedo al diablo? ¿Sí? Mire, la gran pregunta importante es, ¿le tiene el diablo miedo a usted? Él debe de tenerle miedo a usted. 1 Corintios 6:2 es el último versículo que tengo allá, dice, nada más son una parte de los versículos. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3, dice el primero, ¿o no sabéis que los santos, hablando de los salvos, los creyentes, ¿verdad?, que los santos han de juzgar el mundo? Y luego el siguiente dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sí? O sea, si nosotros vamos a juzgar ángeles, pero Satanás continúa con poder,
pero solo sobre aquellos que no conocen al Señor. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, el Espíritu de Cristo está en usted, ahora tiene el poder en contra del enemigo. Fue la victoria que habló precisamente, ¿sí?, al morir en la cruz. Él derrotó a Satanás. Mire, ¿recuerda cuando Jesús fue tentado, sí, por Satanás? Recuerda, estuvo en el desierto por 40 días. Cuando él estuvo ahí, Satanás le dijo, dice, todo esto te daré si postrado me adoraréis, le dijo a Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo? Él le está diciendo, Satanás le está diciendo a Jesús, todo esto es mío, a mí se me ha dado. Recuerde, ¿cómo le fue entregado? Adán se lo dio. ¿Verdad? Adán se lo dio. Fueron dados a Adán primero cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios les dijo, te he dado dominio al hombre, ¿verdad? Y Adán y Eva le dieron el dominio a Satanás. Ahora, note algo importante en la Escritura. Jesús nunca le dijo a Satanás, no tienes ningún dominio, no tienes ese dominio, no. Jesús sabía que legalmente ese dominio se había perdido, ¿sí?, y debía que ser recuperado, pero también legalmente, ¿sí? Recuerda, Dios es un Dios justo. Y Jesús sabía que Él tenía que sufrir, tenía que derramar su sangre, morir en la cruz. Pero mientras tanto, para todos aquellos que rechazan, ¿sí?, lo que Jesús hizo en la cruz, para aquellos que están en la ignorancia al respecto, aquellos que se rebelan contra la cruz, ellos aún permanecen en las garras de Satanás. ¿Sí? Esa es la diferencia. Mire, no piense ligeramente acerca de Satanás. Estamos en contra de un enemigo brillantemente, como decía, grotesco, ¿verdad? El versículo 18 de ahí de Ezequiel dice al principio, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. ¿Sí? Dice, por la multitud de tus maldades, iniquidades. De ahí es de donde nace la guerra espiritual, de la multitud de sus maldades. Ahora, ¿por qué cree que Satanás lo ve a usted o a mí como sus enemigos? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Ah? Él no puede atacar a Dios directamente, ¿sí? Y es así como en general, ¿verdad? Todas esas personas malvadas e hipócritas, ¿verdad?, han sabido siempre que si no pueden atacar a su enemigo, entonces se ataca a uno de sus seres queridos y así lo van a herir a usted, ¿verdad? ¿No es cierto? Bien, cuando Satanás lo hiere a usted, esa es su manera de vengarse de Dios. ¿Por qué? Porque no puede atacar a Dios directamente. ¿Ah? Hay varias escrituras, no las escribí todas, pero por ejemplo tengo aquí Hechos 10:38, nos habla de los que están oprimidos por el diablo, ¿sí? En Lucas 13:16 habla de una mujer que Satanás tenía atada, ¿sí? Segunda de Corintios 12:7 habla de un mensajero de Satanás que le estaba abofeteando. Este es Pablo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, y la Escritura nos enseña, Satanás aterroriza al mundo. ¿Por qué? Porque él quiere dividir, él quiere deprimir, él quiere destruir. La depresión, la opresión y posesión son las obras del diablo. ¿Ah? Así es de que, mire, así de fácil, si usted lee toda la Biblia en forma continua, ¿sí?, encontrará, por ejemplo, que la nación cananea, ¿sí?, los cananitas de estas tardes de Génesis, estaba poseída por el demonio, en verdad. ¿Qué hacían? Well, ellos asesinaban, o sea, sacrificaban a sus bebés. ¿Sí? Encontrará también a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? ¿Ah? Asesinó a los bebés. Bien, ¿sabe quién está haciendo lo mismo hoy? Los que ejecutan abortos. ¿Sí? El poder detrás de esto es el mismo diablo. ¿Podemos entender esto? Es el reino del terror. El poder detrás de todo esto, él continúa con poder. Pero, bien, tengo un cuarto punto. Primero, Dios no creó al diablo, él fue corrompido en el orgullo y Satanás continúa con poder, ¿sí? Cuarto, Satanás está condenado a la perdición, ¿sí? Versículo 17 al 19 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo.
Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Ahora escuche el 19. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. ¿Sí? Y ya no serás más. O sea, del lugar más alto al lugar más bajo. Y no es exactamente eso lo que nos pasa cuando tenemos, vamos a decir, una posición económica bien, gracias a Dios, pero llega el día que ya no es suficiente y queremos más. Y nos comprometemos a estar, ¿verdad?, invirtiendo en cosas y cosas. Dios nos deja. Dios nos deja. ¿Sí? ¿Recuerdan la situación con la Torre de Babel? ¿Sí? El hombre quería tener poder y dice, vamos a ser como Dios. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Dios nos deja. Dios deja que nuestro orgullo se desarrolle. ¿Sí? Y nos deja subir muy alto. Oh, pero la caída. ¿Sí? La caída. Y son cosas que uno en su orgullo, en su vanidad, solamente desea. ¿Sí? Dice, entonces ya no serás más, dice, del lugar más alto al lugar más bajo. Ahí es donde Él va a parar. Y Dios lo va a avergonzar sobre esta tierra donde Él ha llevado su aterrador reinado, ¿verdad? Él ha reinado todo este tiempo. Mire, Satanás dijo, yo ascenderé, ¿sí? Y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, ¿verdad? El orgullo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo descenderé. Jesús descendió del cielo a esta tierra y Jesús destruyó a Satanás en el Calvario. ¿Sí? Y es precisamente el versículo, el 2:14 que estaba mencionando. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente también de lo mismo para anular mediante la muerte del poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Cuando Jesús estaba en la cruz, recuerde, Él inclinó su cabeza y dijo, consumado es. ¿Sí? Consumado es. Se puede imaginar uno, las huestes del infierno, ¿verdad? Se regocijaron, ¿verdad?, burlándose, ¿verdad? Él está consumado, ¿sí? Está acabado. Pero Jesús no dijo, estoy consumado. O sea, acabado, derrotado, aniquilado. No, Él dijo, consumado es. ¿A qué se refería? ¿Qué está consumado? La deuda del pecado está totalmente pagada. ¿Sí? Las profecías estaban cumplidas, el reino de Satanás está extinguido, acabado. Satanás está paralizado y Él lo sabe. ¿Sí? Luego, ¿qué hicieron después? Pusieron a Jesucristo en una tumba por 3 días y 3 noches. ¿Sí? La muerte, ¿verdad?, gritaba de gozo. Él está acabado. ¿Sí? Era como, podríamos decir, el infierno estaba de fiesta. ¿Ya? Pero ¿qué pasó el domingo por la mañana? ¿Sí? Domingo por la mañana Jesús se levantó, dobló su manto, salió de la tumba. ¿Sí? Jesús hizo que se moviera la piedra. Escúcheme con cuidado aquí. Él no movió la piedra. ¿Sí? Él no la movió para poder salir. No. Simplemente la movió para que la gente pudiera entrar. ¿Sí? Jesús hizo que se moviera la piedra. Entonces, la muerte, ese ministro de maldad dirigido por Satanás, ahora ve a Jesús victorioso. ¿Qué es lo que hace la muerte? La muerte entonces ya retrocede, ¿verdad? Jesús le arrebata la corona, le quita las llaves de la muerte, del infierno, de la tumba, y sale de esa sepultura. ¿Sí? Eso está consumado. La victoria. Satanás está acabado, la muerte, ¿verdad?, y el infierno han sido vencidos por medio de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía, como dice la Escritura, al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. ¿Sí? Ahora mire, algo muy claro, un último punto. Satanás está destinado para el infierno. ¿Sí? Él no está todavía ahí. Muchas personas lo que piensan, no, está en el infierno. No, Él no está ahí todavía. Él está destinado para el infierno. ¿Sí? Y el infierno no fue creado para usted o para mí. Fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Usted puede, si usted quiere, usted puede ir al infierno si lo desea. ¿Verdad? Pero si es usted creyente, ¿sí?, créame, va a ser un intruso ahí. Usted no pertenece ahí. ¿Verdad? El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, sus seguidores. Dios lo hizo a usted para Él mismo,
¿sí? Dios le hizo para que lo conociera, para que lo amara, para que lo adorara a Dios. Nunca piense, ¿sí?, que Dios hizo a alguien para que fuera a parar en el infierno. No. ¿Sí? Y cuando todo eso termine, dice, cuando Jesús regrese, seremos tal y como Él es. ¿Sí? Así es de que, si usted entrega su corazón a Cristo, si usted en verdad acepta la salvación que le ofrece, ¿verdad?, en la resurrección, cuando usted entonces resucite en la semejanza de Cristo, Dios lo va a transformar. ¿Sí? Dios le otorgará a usted una posición mayor que la de Satanás, que antes tenía de la caída. ¿Sí? Así es de que, ¿recuerda cómo describimos a Satanás? ¿Ah? Bueno, usted en la resurrección no será hecho mejor que Satanás. Usted será hecho semejante a Jesús, semejante a Jesucristo. ¿Sí? Póngase de pie. Mire, existen dos categorías de personas en el mundo de hoy. ¿Sí? Aquellos que dicen, como Satanás dijo a Dios, no tu voluntad, mas la mía sea hecha. Pero hay otras personas que sinceramente, como Jesús, dicen, no mi voluntad, Padre, mas la tuya sea hecha en mi vida. ¿Sí? Créame, para mí no tiene ningún sentido seguir a un perdedor. Entregue su corazón a Jesús, arrepiéntase de sus pecados y reciba por fe, ¿verdad?, la salvación que les da. Él, Jesús mismo, va a transformar su vida. Él lo ha hecho en mi vida y en tantas vidas, ¿verdad? Y siempre unidos a Él moriremos. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, con su sangre Él nos compró, Él pagó el precio, ¿sí? Él intercede cada día por nosotros. Él es el gran sacerdote quien por siempre vivirá. Pues Dios, ¿verdad? Dios, que es el justo, aceptó su sacrificio que hizo por nosotros.